año de 1900, la masacre del Zumpul, un día 14 de mayo, bajo de un cielo azul. En la época de 1980, en El Salvador se iniciaba un periodo muy difícil, presenciando un clima prebélico que se prolongaría por más de 10 años. En más de una década de conflicto armado, El Salvador presenció actos de violencia que romperían con cualquier ley, dejando el saldo de miles de personas inocentes, entre ellos niños, mujeres y ancianos, que eran un blanco fácil para los fusiles y los machetes de los guardias. A inicios del primer año de la década de los 80, el 23 de marzo, el arzobispo Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en su homilía dominical celebrada en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de nuestra capital salvadoreña, se manifestó ante la población pidiendo a los soldados y guardias que desobedecieran a sus superiores y cesaran la represión. El día siguiente, el 24 de marzo de 1980, un escuadrón de la muerte lo asesinó de un disparo en el pecho, mientras oficiaba misa en una capilla para enfermos terminales. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Y casi 2 meses después del asesinato de Monseñor Romero, en el mes de mayo ocurriría una de las masacres más desgarradoras. Días antes de la masacre, se realizó una reunión de jefes militares de Honduras y El Salvador. Este dato se dio a conocer según la prensa hondureña, con el objetivo de encontrar mecanismos para poder impedir el ingreso de guerrilleros en El Salvador a Honduras. El día de la masacre, que fue el día 13 y 14, para los campesinos salvadoreños fue un día que jamás podrán olvidar. Con lágrimas en los ojos cuentan la aterradora historia de los hechos violentos que ocurrieron en ese día y que a pesar de la denuncia formal que hicieron sobre los hechos sucedidos, no existió una respuesta. Los dos países, tanto El Salvador como Honduras, lo responsabilizan de lo sucedido el día de la masacre. La República de Honduras fue cómplice con la ejecución del hecho, y no solamente en la ejecución de los hechos, sino también en ocultamiento del trágico suceso. El ministro de la Defensa de El Salvador, el general José Guillermo García, negó que hubiese ocurrido la masacre. Pero un año atrás, él admitió que unas personas habían muerto en un enfrentamiento en el día 14 de mayo de 1980 en el río Zumpul, pero que no era la cantidad de personas que se mencionaban que habían muerto, sino que eran menos. A pesar de que la comisión recibió varios testimonios sobre los hechos, a 41 años de la masacre del Zumpul, teniendo lugar en el caserío Las Aradas, departamento de Chalatenango, El Salvador, durante el periodo de la Guerra Civil Salvadoreña entre la guerrilla y el ejército salvadoreño, pudimos investigar que los días 13 y 14 de mayo de 1980, la violencia a los derechos humanos de los campesinos, bajo la conspiración
de los gobiernos salvadoreños y hondureños, la falta de ética e importancia de parte de ambos gobiernos ha afectado hasta la fecha en gran manera la obtención de la información necesaria para que los sobrevivientes y familiares logren al fin la justicia que tanto anhelan. La impotencia y desilusión de los sobrevivientes se deja ver a lo largo de su vida. Existe hasta la fecha la inexistencia de una justicia, ya que al salir a la luz mucha de la información que ambos ocultan y tienen bajo su tutela, serían encontrados culpables y condenados ante tales hechos con gran lujo de barbarie. Queremos concientizar a las personas y que quede marcada en la historia salvadoreña cómo los campesinos murieron en manos del ejército salvadoreño y hondureño. Como estudiantes de sociología, exigimos justicia. Exigimos que no se sigan violentando más derechos humanos sobre los sobrevivientes y sobre sus familiares. Exigimos de tales maneras que se les dé una mejor calidad de vida y que como sociedad civil nos unamos ante tales hechos. Es lamentable ver cómo centroamericanos no podemos apoyarnos unos contra otros ante tales pérdidas. En nuestra historia salvadoreña, en los años de 1980 se encuentra marcado intensamente por el dolor que a su paso dejó violencia ocurrida en el contexto de un conflicto armado interno y que en el cual se da la masacre en el río Zumpul, acusando a los campesinos de las Aradas como guerrilleros y además cometiendo terribles actos de violencia, quitándoles la vida a más de 600 personas por parte del ejército militar y el Partido Orden, siendo los actores de una desgarradora masacre donde las aguas del río Zumpul se tiñen de sangre de civiles indefensos ante los grupos militares que hicieron posible ese hecho en mayo de 1980. Desde el punto de vista de la teoría de la impunidad, estudiamos y observamos una completa falta del cumplimiento de obligación estatal de investigación con la debida diligencia sobre la culpabilidad de los acusados. Si bien es cierto, después del cometido de índices de violaciones a los derechos humanos, los actores militares y los que gobernaban para 1980 se retractaron de haber cometido dicha masacre e internamente se ausentaban de ser responsables y más aún escondieron la verdad sobre las razones de los abusos de las víctimas. Por parte de algunos sobrevivientes que exigen justicia ante la memoria de sus seres queridos, ya no canta Zumpul desde aquella masacre, le dolió tanta sangre. Ya no canta Zumpul, se ha quedado en silencio. Muchos dicen que aún lo estremece el dolor por aquellos recuerdos. Era el típico amor entre un río y su gente, los de caite y machete, los de milpa y sudor, sin más ideología.